Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video, esta vez para hablar de Dragon Ball, cómo envejeció Dragon Ball, la primera saga de Dragon Ball. Si creciste en los 90 o en los 2000, probablemente viste Dragon Ball Z en la TV, que es cuando Goku ya es adulto. Y la primera saga de Dragon Ball, curiosamente, no se pasó tanto en televisión, sino que estuvo en la primera hora del Magic Kids, pero cuando ese canal murió, realmente no se volvió a emitir esa parte de Dragon Ball. Y es la que quizá es más difusa para la gente que creció viendo Dragon Ball. Tenemos todos presentes la imagen de Goku adulto, pero claramente existen los puristas que defienden el verdadero Dragon Ball, que es, según ellos, la primera etapa, que es cuando Goku es chiquito. Así que en este video vamos a analizar cómo envejeció esa saga, la primera y mítica saga de Dragon Ball. El análisis se va a dividir, igual que en el video anterior, por argumento, adaptación, personajes y vigencia. El manga de Dragon Ball empezó a serializarse el 20 de noviembre de 1984 en la Shonen Jump y terminó con 42 tomos, siendo todo Dragon Ball no dividido en Z como pasó con el anime. En el caso del anime se estrenó el 26 de febrero de 1986 con 153 episodios, animado por el estudio Toei. El argumento, cuando uno se pone a analizar, resulta bastante curioso, porque si bien Dragon Ball es un icono japonés, la historia está basada y influenciada por la historia china. En realidad la historia de Goku está basada en Viaje al Oeste y la leyenda del Rey Mono, que es una fábula china mítica, o sea, es algo icónico de China, no de Japón. Y cuando vemos los detalles de la serie, por ejemplo la ropa de los personajes, es toda ropa china, inclusive practican Kenpo. No practican ni karate, ni kung fu, ni taijutsu, ni jujutsu, sino que practican Kenpo en la primera etapa de la serie, que es un arte marcial de origen chino. Entonces resulta bastante curioso cómo se adaptó algo chino a algo japonés, que si bien sigue siendo oriental, es curioso que sea algo típico japonés, pero esté inspirado en un país tan antagónico como China. Respecto al argumento, todo el mundo lo conoce, la historia de Goku, que comienza con la visita de Bulma a la montaña donde él vivía. El primer arco es el arco de Pilaf, donde se introducen varios personajes como Yamcha, Roshi, la misma Bulma. Es un primer arco bastante corto, donde también aparecen las esferas del dragón y donde vemos al primer Osaru Goku. Después se empieza a poner interesante con el primer torneo de las artes marciales, el número 21, el cual recordemos que gana Jackie Chun. Después viene un arco bastante largo, que es el de la Patrulla Roja, donde hay un raid donde Goku empieza a pelear con diferentes coroneles y generales. Aparece el coronel Silver. Goku después tiene esta aventura, esta lucha donde empieza a luchar en esta torre con diferentes generales, hasta que llega al comandante White, y aparecen también personajes míticos como el androide 8, Octavio, la primera introducción de los androides que después iban a ser tan importantes en la saga de Cell. También está este mini arco donde Goku pelea en la cueva submarina con el robot pirata. Y también aparece un personaje bastante interesante como es el General Blue, que es uno de los personajes de la serie que tiene tendencias bastante homosexuales, se nota desde el principio, y resulta bastante curioso verlo en un dibujo o en un anime y manga que era en principio orientado para chicos. También aparecen otros personajes interesantes y míticos como Tao Pai Pai, y bueno, este arco termina justamente con la destrucción de la Patrulla Roja y el comandante Red, que esto claramente también estaba influenciado por la época, ¿no? Esto se escribe a principios de los 90, la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina, entonces claramente también hay una referencia nazi en lo que es la Patrulla Roja, su uniforme, su funcionamiento. Quizá uno de los primeros o uno de los tantos primeros mangas que utilizaron esa influencia bélica en su historia. Le da un toque diferente a otros shonen comunes que vemos hoy en día. Después viene el torneo de las artes marciales, el número 22, donde aparecen Ten Shin Han y Chao, que eran discípulos del maestro Zuru. Recordemos que él era discípulo de Mutaito junto con Roshi, lo cual resulta bastante interesante, pero ellos dos eran malvados. Recuerdo que hay una escena donde Ten Shin Han le rompe la pierna a Yamcha y es realmente terrible, una de las primeras escenas brutales que vemos en esta saga, y también resulta bastante interesante porque era una saga donde se usaban muchas técnicas y no era tanto power-ups y bolas de poder, sino que usaban técnicas bastante más interesantes, ¿no? Técnicas, no digo reales, pero sí que eran técnicas
que necesitaban más ingenio y más habilidad para utilizarse y para aprenderse. No era simplemente una bolita de poder y piñas, eran peleas con más estrategia. Finalmente este torneo lo gana Ten Shin Han, le gana a Goku en la última pelea y este sería el último logro de Ten Shin Han porque después quedaría totalmente fuera de escala en la serie más adelante, pero bueno, cuando termina este torneo llega la primera muerte de Krillin, lo mata uno de los hijos del malvado rey demonio Piccolo, la primera aparición, el primer concepto que tenemos de Piccolo, el cual es como un Namekiano endemoniado porque después el concepto varía. Pero como este Piccolo es la separación, es la parte maligna de Kaiosama, se lo toma como una especie de demonio y por eso él, por ejemplo, engendraba hijos demoníacos y no engendraba namekianos. Este arco me gusta mucho porque empieza con la muerte de Krillin y Goku se enoja por primera vez. En general no lo vemos muy enojado, pero empieza una aventura desde que se enoja, termina este arco hasta que regresa. Nunca más vuelve a ver a Bulma y a los demás. Regresa recién cuando es adulto. Tiene una pelea con Piccolo, conoce a Yajirobe, también entrena. Entonces es bastante interesante cómo se desarrolla espacialmente este arco. Es uno de los mejores. Y después, cuando termina este arco, Goku regresa a entrenar con Kami-sama y empieza el torneo de las artes marciales número 23, donde ya vemos a Goku adolescente y donde Goku pelea con el hijo del gran rey demonio Piccolo, que es el Piccolo que conocemos todos, alias conocido como Mayunia. Y acá vemos que Goku cuando le gana lo deja vivir, no lo mata. Entonces ya vemos esta idiotización de Goku o esta bondad que después dejaría vivir a Vegeta y le daría semillas del ermitaño a otros enemigos y demás. Entonces vemos esta bondad, dejar vivir a su enemigo para poder medirlo y pelear con él más adelante. La verdad que este Dragon Ball es mucho más interesante que el segundo, porque en realidad después la serie se va simplificando, va agregando personajes con trasfondos más pequeños, con tramas más chatarras, con funcionalidades más opacas. Entonces la serie se vuelve más que nada piñas y power-up, se va simplificando y hay varios personajes que van quedando muy fuera de escala muy rápidamente. Cuando empiezan los Super Saiyajin ya el resto es prácticamente descartable o están ahí para hacer tiempo o para morir y agregar dramatismo. Pero en esta época de Dragon Ball es bastante interesante como cuando cuando vemos la aventura de Goku, vemos un mundo súper amplio, vemos personajes antropomórficos, ejércitos, vemos peleadores de diferentes áreas, diferentes técnicas, diferentes variedades de técnicas que no eran todas las mismas, diferentes tipos de entrenamiento. Entonces la verdad que era muy variopinto, muy diferente a lo que se termina simplificando Dragon Ball. Termina siendo un comienzo muy lindo, muy brillante, muy caricaturesco. Si bien era un shonen para jóvenes, tenía cierto aire, no sé si occidental, pero casi como disneyesco, ¿no? Cuando lo vemos tiene ese aire de caricatura antigua que no se nota tan japonés, ¿no? Es muy diferente al anime, el estilo, los diseños, es todo muy diferente. Se nota un montón cuando ves los shonen modernos como son una fotocopia muy diluida de esa primera aventura de Goku, porque realmente no logran esa frescura. Hay pocos shonen que lograron replicar esa primera aventura de Goku y la adaptaron a su propio estilo. Por ejemplo, Hunter x Hunter creo que es uno de los que lo logró a su propio estilo. Naruto es otro de los discípulos de Dragon Ball que lo logró bastante bien. Después quizá One Piece, que también tiene su propio estilo. Pero cuando vemos shonen más de molde, My Hero Academia, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, todos estos shonen que son más cuadrados y simples, vemos que son una versión muy reducida y muy tomada de los pequeños detalles que construía Dragon Ball también en su momento. Que también Dragon Ball también copiaba, no sé, de Hokuto no Ken y de otras historias anteriores, ¿no? Pero lo creó de tal forma que creó una fórmula perfecta en su inicio. La verdad que resultó muy entretenido volver a verlo y no resultó nada aburrido. Por lo menos el argumento está excelentemente bien hilado, no tengo ninguna queja. Es muy interesante cómo se explora el universo y los personajes. Y la verdad que resulta bastante bien. Por lo menos este primer gran arco de Dragon Ball cierra muy bien. Me gusta un montón y me gusta mucho la evolución de los personajes. Yo no leí el manga de Dragon Ball, he leído partes de Dragon Ball Z, pero el principio, los primeros arcos en el manga no lo leí. Pero yo supongo que la adaptación fue bastante fiel. Es cierto que tiene relleno porque la adaptación animada salió 2 años después que empieza a serializarse el manga, entonces supongo que en algún momento iban empatados y metieron unos cuantos capítulos de relleno, pero no está mal. El relleno no es exagerado y como la obra es
tan abierta, tiene tantas posibilidades de trama, que la verdad que el relleno no termina molestando. Sinceramente creo que Toei hizo una adaptación muy buena. Viéndolo hoy en día, la verdad que tiene una animación excelente y envejeció muchísimo mejor, por ejemplo, que Caballeros del Zodíaco, que el anime salió después que el anime de Dragon Ball, y sin embargo Dragon Ball no sé si tenía altos presupuestos, altos estándares para la época, seguramente sí, si no, no tendría la calidad que tiene hoy en día, pero la verdad que se mantiene excelente. No es aburrido, no notas esos tiempos muertos, no se nota viejo, no se nota añejo, no se nota aburrido ni repetitivo, incluso siendo que todos los shonen toman de Dragon Ball y de alguna forma o de otra terminás viendo los mismos elementos narrativos copiados. Dragon Ball lo hace de una forma tan fresca y se adaptó de una manera tan brillante que termina siendo un espectáculo incluso hoy en día. La verdad que no tiene nada, pero nada que envidiarle a ninguno de los shonen modernos con su animación tan brillante y Full HD. Dragon Ball la verdad que sigue siendo impecable. Muy buena adaptación. Todo, el soundtrack es excelente, los opening, los ending, todo es mágico. O sea, tiene una magia que no le puedes encontrar ningún detalle negativo porque no lo tiene. Esto todo en materia técnica, ¿no? Realmente en lo que es visual y la ejecución y la visualización de la obra de hoy en día es impecable. No puedo encontrar nada de qué quejarme porque la experiencia realmente fue maravillosa. Ahora vamos a los personajes. Tenemos al protagonista, que es Goku, que durante la mayor parte de este primer arco es el Goku pequeño, el Goku muy inocente, que en un principio ni siquiera conocía al sexo opuesto porque siempre vivía en la montaña. Creo que funciona muy bien este Goku tonto, porque es tonto pero es inocente porque es chiquito, ¿no? Cuando ves al Goku tonto pero adulto, te dan ganas de pegarle porque ya vivió y como que se va volviendo más idiota, es como Homero Simpson. En cambio, Goku chiquito funciona perfecto. Además también es agradable de ver porque el Goku chiquito en general, si no es en un torneo de artes marciales, pelea por una motivación. No pelea porque sí, porque tiene ganas de pelear con alguien fuerte o porque se quiere medir con otro, sino que, por ejemplo, pelea con Piccolo para vengarse de Krillin, pelea con la Patrulla Roja porque mataron al papá de Upa, o por ejemplo sube la torre y vence al comandante White porque estaban atormentando la aldea de la chica que lo ayudó en su aventura. Entonces la realidad es que el Goku chiquito pelea por motivaciones más concretas y lo hacen más noble, lo hacen más inocente y más divertido de ver. Tiene muchísimo más carisma que el Goku adulto y se quiere muchísimo más. Yo personalmente me quedo 1000 veces con el Goku chiquito que con el Goku de Super que tenemos actualmente. Otro personaje interesante es el personaje de Bulma, que es un personaje femenino pero que es el personaje que tracciona toda la historia al principio. Ella es parte de la corporación Cápsula, la empresa de su padre, pero ella también es una genio. Inventa el radar del dragón, inventa un montón de cosas. Realmente en el principio de la serie es un personaje súper útil que tracciona muy bien la trama. Es muy interesante de ver cómo es el personaje que guía a Goku y que guía a los demás. Después los personajes empiezan a centrarse más en la pelea y ella termina siendo una espectadora. Pero al principio es muy interesante ver su viaje y cómo es guiado por ella. Después no hay mucho más que argumentar. El primer Krillin también me gusta un poquito más que el Krillin adulto porque es más picaresco, es más engañoso. Es como el personaje que tiene cierta maldad pero sigue siendo inocente, es muy divertido de ver. También me agrada el primer Ten Shin Han, que es malvado, y el primer maestro Roshi como Jackie Chun, que pelea y que está en escala de nivel, es épico. También hay personajes que agregan comedia y que tenían cierto grado de participación como Ulon o Puar, que seguían siendo personajes tipo mascota, pero muy interesantes. Yamcha también resultó ser un alivio cómico. En mi recuerdo, cuando era chico, veía que Yamcha era importante, pero resultó que no. Desde el principio siempre fue un alivio cómico, pero su técnica de garra de lobo sigue siendo excelente. La verdad que me gusta también bastante más el primer Yamcha que el que terminamos viendo más adelante, que muere todo el tiempo. También es interesante cómo aparecen bastantes personajes antropomórficos como el hombre invisible, el hombre lobo. Aparecen bastantes elementos que enriquecen la historia no solo de forma visual, sino que para el momento, como la escala de poder no se había ido hasta las nubes, realmente causaba una incertidumbre y causaba interés en el espectador en ver cómo estos diferentes elementos tan discordantes terminan encajando tan bien. Creo que eso es parte de la frescura tan buena que tiene Dragon Ball, que eventualmente se va perdiendo porque este tipo de elementos se van descartando para darle más espacio a otros elementos bastante más planos o bastante más de choque o de impacto rápido, pero que terminan perdiendo ese carisma, esa inocencia que tenía esta serie.
Eres muy distraído. Apenas te diste cuenta. ¡Claro que soy yo! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito, te quería ver! ¡Abuelito! No es para tanto, no llores, hijo. Ahora pasemos a la vigencia. La verdad que el doblaje me gustó un montón. El doblaje está muy bien hecho, está realmente fresco, se siente actual, se siente bien, no se siente ni viejo ni que empieza medio tosco. Todo lo contrario, es un doblaje con una naturalidad. Es muy difícil de encontrar en otras series. Solamente creo que las primeras temporadas de Los Simpson o algún otro ejemplo muy particular tienen esta calidad de doblaje tan puro, tan bien ejecutado, tan bien hecho que incluso supera la experiencia japonesa. Ni hablar, el soundtrack ya lo hablé, el opening y los endings son espectaculares. La animación también es muy buena, es muy fluida, es muy brillante, es muy caricaturesca, tiene ese estilo, si bien es japonés, como digo siempre tiene este estilo como Disney, como película antigua de Disney, ¿no? Está como en esos tonos medios pastelosos, medios parecidos a los que tenía La Sirenita y el primer Rey León, ¿no? Tiene ese estilo como de animación o de ejecución visual que se ve muy parecido a eso. La verdad que en ese sentido Dragon Ball sigue siendo absolutamente vigente. Por eso digo que es increíble y que no tiene nada que envidiarle a las series nuevas que tienen muchos efectos visuales y demás y una animación mucho más trabajada, pero con una sensación mucho más artificial. Con mucho menos, Dragon Ball crea un ambiente y unos climas visualmente no solo nostálgicos, porque obviamente hago esta reseña con los ojos de nostalgia, sino que también tiene un material fresco para la época. Y cuando ves la fuente de todo lo que hay ahora, que es justamente Dragon Ball, ves realmente por qué sigue siendo tan popular, tan vigente y por qué siguen tomando de ahí. Porque tiene esa chispa de magia, esa chispa de no sé qué, está tan bien hecho que es evidente para todos los demás que tienen que tratar de seguir ese camino, el primer camino que surcó Dragon Ball. Así que bueno, con todo dicho, creo que la primera parte de Dragon Ball es excelente, tiene muy buenas peleas, tiene muy buenas técnicas, tiene muy buena ejecución, muy buen desarrollo, no se siente lento, no se siente aburrido, envejeció realmente muy bien, o diría que no envejeció nada, que sigue teniendo el mismo impacto o quizá más del que tuvo cuando salió la serie en realidad. Por eso sigue siendo una joya de la animación moderna y ya un clásico o un retro de la época que sigue marcando y sigue marcando a los jóvenes. No sé si tanto como nos marcó a la época de los 90 que lo vimos por televisión, pero sí es obvio que sigue siendo un personaje muy vigente entre las nuevas generaciones, tanto en Japón como en el resto del mundo, inclusive si no tuvieron la oportunidad de verlo en televisión. Creo que para los críticos que muchas veces critican Dragon Ball, tienen que mirar esta parte antes de hacer una crítica tan dura a, por ejemplo, Dragon Ball Super hoy en día, que ciertamente es penoso y es un refrito con un reciclado asqueroso de lo que vemos en Dragon Ball Z, pero realmente el comienzo de Dragon Ball es algo para elogiar y para seguir premiando, porque se ven muy pocas obras con el mismo calibre de originalidad, de frescura, y se sigue sintiendo actual. Los trazos, los ojos, las miradas de los personajes, esos pequeños detalles creo que lo hacen todo. Si me preguntan a mí qué es mejor, si Dragon Ball o Dragon Ball Z, porque claramente hay una marca y una pausa bisagra entre las dos series y se diferencian bastante, y en general son los mismos fanáticos que hacen esta grieta entre qué es mejor, si la primera parte o la segunda. Creo que es parte de un todo. En realidad, si bien a mí me hubiera gustado que Dragon Ball termine en la saga de Freezer, que es la mejor saga, después lo que viene después ya son reciclados más planos, y ni hablar de Super, que como ya dije es lastimoso. La realidad es que es todo uno. Si yo tomo todo como una gran obra, es excelente. Si me preguntan si me gusta más el Goku grande o el chiquito, creo que me gusta mucho más el chiquito y me quedo con él para seguir viéndolo y para seguir no solo reviviendo la infancia, sino viendo un personaje con mucho más carisma y que genera mucho más cariño que el Goku adulto, que por momentos es más tonto o es difícil tomarlo en serio, mucho más a medida que pasan las sagas. Pero bueno, Dragon Ball Z será para analizar en otro video. En este por hoy terminamos. Estoy leyendo sus comentarios, si vieron Dragon Ball hace poco, si lo revivieron, si tienen ganas de verlo, qué opinan de ello, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.